Hoy comenzamos este tour masónico desde acá, Desamparados. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El terreno que ven lo donó la familia Quesada Bermúdez. La construcción de la iglesia duró 15 años y dio inicio el 17 de febrero de 1930. La obra arquitectónica carece de singularidad en su género, es un arroz con mango. El arquitecto Luis Cha plagió varios planos para la construcción de la iglesia. Por ejemplo, tomó elementos barrocos que se ven y predominan en la Catedral de San Pablo en Londres. Este árbol que se ve así todo chafa es un Largestroemia especiosa, lo que es igual a un orgullo de la India. Es algo precioso, para diciembre le ponen luces y es algo muy lindo. Este es el Banco de Costa Rica, enfrente está la escuela Joaquín García Monge, un escritor desamparadeño, muy bueno, tiene muchas obras. Uno de sus grandes éxitos, El Moto, en la escuela lo tuvimos que leer, entonces uno se acuerda de eso por siempre. Acá, ya casi saliendo de Desamparados, tenemos esta gasolinera, la Metrópoli, enfrente el Mall Multicentro, ahí encuentras de lo que se te antoje, hay de todo, es muy variadito. Y llegamos al cementerio. Hay datos que existe desde 1836. Cuentan los primeros pobladores que acá enterraron a una bruja que enloquecía a sus pretendientes al punto de que se suicidaban. Esto acá es el lagar, es un depósito de maderas y ferreterías. Pero volviendo, dice la leyenda que por las noches ella y el alma de sus amores se pasean por el pasillo del cementerio, chiquillos. Y acá ya vamos saliendo de Desamparados. Hacemos un brinquito pip, y llegamos, ya casi estamos en el Parque de la Paz. Este es el inicio, como decir, una de las partes de atrás del Parque de la Paz. Es un pulmón gigantesco que tenemos en el área metropolitana, con lagos y casitas donde llega la gente los fines de semana a hacer ejercicio. Entonces es un lugar muy familiar. En la parte de acá, no sé, no se puede ver, hay una loma, la gente se tira con cartones desde arriba, es muy cool. Venden, vean qué buenos mangos, son mangas, wow, riquísimas, dulcísimas, se ven que están dulces. Como les decía, vean que hay casitas donde ustedes pueden llegar a tomar un descanso, pueden hacer un picnic ahí mismo. Eh, Hay una cosa nada más que me preocupa. Tendría que enseñarlo en algún video si fuera el caso. Aquí mismo en los lagos grandes que están a los lados de la circunvalación, están muy bajos de agua. ¿Cómo ha cambiado el cambio climático? De veras, todo a nuestro alrededor. Llegamos a la rotonda. Vean la rotonda. Esta es la rotonda del Parque de la Paz. Vamos camino a San José. Vean ustedes cómo es esto. Damos la vueltita y nos metemos en el carril camino para San José. Otra McDonald's, hay McDonald's everywhere. Eh, por acá ya vamos a llegar vamos a ver, a Plaza Víquez. Qué lugar más lindo. Vieras que no sé si lo habrán notado, chicos y chicas y chiques. Eh, nos enfocamos mucho, o el gobierno nos enfoca mucho lo que es la, la, la actividad, el ejercicio al aire libre. Esto, por ejemplo, esto celeste acá, eh, son las piscinas quedan en el puro centro de San José, aquí en Plaza Víquez, en el puro centro de San José. Todo el mundo las conoce. Si estuviste en la escuela, en algún momento te trajeron acá. Acá dan clases de natación, dan clases de buceo. Es bastante profunda. Acá practicaban nadadoras buenísimas en su tiempo. Eh,
Ha decaído mucho. Ahora lo taparon. Ya vamos aquí caminando un poco. Esta parte de acá, aquí donde están estos arbustos, es la parte de las piscinas de los niños. Esto ahí es como un jardincito ahí, como un play que hay ahí. Seguimos, vamos a pasar por la línea del tren. Esta es la línea que conecta con Heredia y después con San Antonio de Belén, que es donde finaliza. Esta es una belleza. Vean la tarde que está haciendo. Me dirijo hacia San José para ver si capturaba lo que era la luna de la superluna. Y me encontré todo a oscuras. Acá empieza realmente el tour que les tengo el día de hoy. Hoy volé pata, bueno, ayer volé pata, chiquillos, que ustedes no tienen una idea. Mi mamá me había traído unas tenis de Estados Unidos nuevas y me las puse ayer para ir a hacer el recorrido y vieran cómo andó los talones, bueno, las partes ahí donde pegan, en la parte de atrás del tenis. Oh my God, duele montones. Pero de ahí, les debía el videíto y aquí se los traje. Esta es la soledad. Esta será la primera, pero como dijo Jesús, los primeros serán los últimos. Esta será la primera que estamos viendo, pero será la última que vamos ya a ver por dentro y lo demás, que les tengo una sorpresa. Enfrente se encuentra el bulevar. Vean ustedes las frutas. Estamos en época de frutas, verduras y todo lo que se le antoje ahí para una sopa. Eh, la gente es súper tranquila. Este es un muchacho de los que recolectan, este que va vestidito de verde, recolectan las cosas de la calle, las basuras de la calle. Tiene un trabajo súper arduo ese pobre hombre. Pues acá seguimos. Esto aquí a mi derecha es una universidad, la Universidad Da Vinci, si no me equivoco. Ahora vamos a ver. Acá estamos ya detrás de el edificio de la caja. Este bus amarillo va para la sabana. Es como una interlínea. Es bastante bonito viajar en ese bus. Tenemos el Parque de las Garantías Sociales a mano izquierda. A mano derecha, vean cómo va la gente. Está muy tranquilo. Esto fue el día de ayer, 25 de marzo del 2024. Les había enseñado la entrada aquí del colegio de señoritas, pero esta es la iglesia Good Shepherd, una iglesia que he visto desde que era niño. Solamente los domingos abren ahí. Acá llegamos al centro de San José. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos. Este es el centro de mi bello Costa Rica. Ahora está muy poblado porque somos un país de tránsito. La gente nos toma para seguir con las migraciones hacia Estados Unidos. Este es el Parque Central y la Catedral. Qué hermosa se ve. Muy, muy lindo. Acá a mano izquierda están haciendo las instalaciones de Semana Santa. Nos estamos preparando para la Semana Santa. Son aproximadamente las 5 de la tarde más o menos. Ya se encienden las luces. Aquí vean, ahí mismo donde llevan esas matas para arriba. Entramos a la Catedral Metropolitana. Esta es la catedral. Qué hermosura. Bueno, a mí me gustan las iglesias, no sé por qué. No soy muy devoto de rezar y esas cosas, pero sí me encantan las iglesias, me dan paz, me transmiten paz. Como les dije, estamos en preparativos de Semana Santa, entonces San José está muy tranquilo. Si estamos frente a la iglesia, vamos a tomar hacia el sur y vamos a bajar unas cuadras para que ustedes vean cómo es andar por acá y para enseñarles algo cómico. ¿Se acuerdan de la primera iglesia que les había hablado, que es la Soledad, que es la que está abajo? Ahora llegamos a la
catedral, que es esa que está ahí atrás. Si seguimos sobre esta calle, esta va a ser la primer cuadra, caminamos, una cosa completamente diferente de hace años atrás. No sé si alguno de ustedes, los que están mirando el video, habrán dado por estas calles costarricenses hace años atrás o ahorita. Los espero ahí escuchar en comentarios para ver hasta dónde llegamos. Está acá cortan pelo, acá mano derecha. Esta es una pollería. Aquí hay pollos por todas partes. Cada esquina, dicen los extranjeros. Tenemos cuidado con el bus que no nos levante y cruzamos la calle a la siguiente cuadra. Vamos a ver por acá, un ladito. La gente muy tranquila. Realmente está muy tranquilo, muy tranquilo. Está ventoso, está corriendo viento, no mucho, fresco. Una tarde muy fresca. La gente viene del trabajo. Los buses, no sé si no creo que les haya contado, los buses para cualquier parte en Costa Rica son muy cómodos, muy baratos. Algunos, los que son en el área central, tienen un costo hasta de centavos de dólar, no llegan ni al dólar. Esto aquí a mano derecha mía es la antigua estación de los bomberos en San José Centro. Esta fue la primera estación de bomberos que se puso acá en el centro de San José. Es un edificio hermoso. Ahora hicieron uno nuevo muy bonito también, pero como este, muy bello. Acá les dejo la foto para que vean. Muy lindo. Iluminado, todavía lo utilizan. Vean ustedes ahí. Vean el edificio. A 2 cuadras de la catedral. Vean lo que tenemos por acá, señoras y señores, lo que nos topamos. Estamos a puertas de la iglesia de la Dolorosa. Este color. No sé, es como un color melón. ¿Qué color? Como un salmón es. No sé, déjenme en comentarios saber qué color es el de la iglesia. Vean qué cosa más linda. El nombre real es Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, localizado al sur de la Catedral Metropolitana, a 3 cuadras. Una cosa para que tengan en cuenta cuando visiten Costa Rica, cada cuadra en Costa Rica tiene una longitud, pongámosle así, de 100 metros. O eso es lo que nos han metido en la cabeza. Entonces, a 300 metros de la catedral se encuentra esta, la iglesia de la Dolorosa. ¡Qué hermosura! Pero vamos a chepear. ¡Wow! Me imagino que esta es la imagen de la Dolorosa. Muy linda. Nos estamos preparando para Semana Santa. Esto fue tomado el 25 de marzo del 2024. Aquí dice primer cura de la Dolorosa. Y vean ustedes, en primicia y se los traje. El Señor encendiendo las imágenes en el momento y el sagrario y todo. En el momento perfecto. Especial para ustedes. Ahí, suscríbanse por eso. Vamos, devolvámonos un ratito, eso sí. Les quiero enseñar algo interesante. Vean ustedes, si tomamos ahora hacia el norte, cruzamos la calle, estos señores vienen de la iglesia, se están preparando para, me imagino, que llevan como unos candelabros ahí en la mano. Está un poco oscura la tarde. Esos señores tienen un olorcillo, no sé, seguro sacan los trajes cada año y tiene un olor, cuando me acerqué, tenía un olor así como aguardado. Esos pobres trajes nunca los sacan de ahí. Hermosas arquitecturas en el centro de San José. Estamos a 1 cuadra hacia el norte y nos topamos con la avenida central, con el bulevar de la avenida central, completamente del otro lado. Vean ustedes, vienen saliendo la gente del trabajo por lo visto.
Vean cómo está de lleno San José. Se ve un poquito, vamos a hacerle un poquito de zoom a ver si puedo. Un poquito de zoom, a ver. No, para eso soy chapísimo yo. Pero ahí les dejo la imagen. Seguimos caminando. Ya esta sería la segunda cuadra, 200 metros al norte de la catedral en San José. Habíamos hablado ya de este edificio en el video anterior. Dice por acá que fue construido en el año 1906. ¡Wow! Vean la arquitectura Art Deco en su esplendoridad. Seguimos caminando, ya vamos para la finalización de la segunda cuadra. Llegamos acá. Todo muy tranquilo, como se han dado cuenta hasta el momento. La gente anda en sus cositas, no se meten con uno. Y vamos ya por la tercera cuadra. Esta es la tercera. 300 metros. Recuerden, cada cuadra mide 100 metros para nosotros. Pero pongan atención, por favor, a la arquitectura que tenemos. Esto en su tiempo, en años de años atrás, tuvieron que ser las casas de lujo más lindas que hubieron en el centro de San José. Y, oh sorpresa, ¿qué es eso que está en la esquina? Esa es la parroquia de la Virgen del Carmen. Vean ustedes, a 3 cuadras al norte de la Catedral de San José. Este es el parquecito de Francisco Amiguetti. Este mismo señorcito es un xilógrafo costarricense que logró impactar al mundo con sus xilografías. Esta es El Niño y la Nube. Muy, muy bueno. Me encanta la xilografía porque la practico también, aparte de todo, en la escuela de la Casa del Artista. Veamos a ver si podemos ver algo. Vean ustedes la arquitectura Art Deco completamente, parecida a la que habíamos visto a la Dolorosa. Acá no entramos porque ahí el padre estaba dando misa, ¿vieron? Acá vamos a bajar por la avenida central. Vamos a llegar acá, vean la policía ahí en su carro. Tenemos ahí a los oficiales de la policía ensimismados en el teléfono, pero ahí están. Tenemos de que este es el mercado central. Para irse a tomar una sopa de aquellas buenísimas, el mercado central es lo máximo. Hay unos helados que hacen también muy buenos aquí en el mercado central. Cruzamos la calle y seguimos. Seguimos caminando y llegamos a la avenida Segunda. Un dato interesante de acá es que Pepe Figueres, cuando aún eran carreteras de lastre y pasaban las carretas, él dijo: más adelante Costa Rica tendrá muchos carros, así que hagamos la grande de 4 carriles. Y es la única carretera en San José, Costa Rica y casi alrededor de Costa Rica entera con 4 carriles. Por la mente genial de este gran hombre Pepe Figueres. Cruzamos la avenida Segunda, vean ustedes, no hay mucho tránsito. Como les dije, son aproximadamente, ya van a ser las 6. Hemos caminado que ustedes no tienen idea, chiquillos, pero aquí vamos. Esta es la iglesia de la Merced. Ahí está medio iluminada, no está tan bonita. Y lástima, la encontramos cerrada, no pudimos ingresar a esta. Qué lástima. Pero vamos a hacer un acercamiento de la iglesia ahora en un momento. Esto que ven acá es el Parque de la Merced. Hay muchos nicaragüenses que llegan y se ubican en este parque los fines de semana para agarrarlo hasta como para hacer picnic, cosas muy bonitas. Venden comidas de Nicaragua. Acá subimos las escalinatas para ver el parque desde otro ángulo. Vean ustedes qué hermosas escalinatas. Y así se ve el parque. Hermoso, realmente. Tranquilo, no hay mucho tráfico el día de hoy.
Como les dije, la encontramos cerrada la iglesia lastimosamente. Vamos a ver un poquito hacia arriba. Está como que le hace falta luz, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? Es muy linda. Esta catedral es preciosa. Y esta se encuentra completamente en la parte de abajo. Esta se encuentra al oeste, completamente abajo. Empezamos en la Soledad, al este, seguimos y llegamos a la catedral en el centro, seguimos hacia el sur a la Dolorosa, llegamos luego hacia el norte a la iglesia del Carmen y estamos ahorita en la Merced. Pero se estarán preguntando por qué era lo de la caminata masónica o algo así. Pues les explico. La masonería ha existido en Costa Rica desde tiempos inmemorables. Así de que ellos planificaron la ciudad en sus primeros días con las iglesias puestas en forma de cruz, bendiciendo supuestamente todo el centro de San José, que realmente sí lo ha hecho porque hemos tenido temblores, terremotos fuertes y gracias a Dios las edificaciones en Costa Rica siempre aguantan. Eh, Esperemos en Dios que no nos llegue algún evento grande. Teniendo toda esa fe, seguimos adelante confiados de que el futuro siempre va a ser mejor de lo que es ahora. Y aquí seguimos caminando bulevar arriba, chicos. Vean vean ustedes todo lo que hemos caminado, porque le hemos dado la vuelta completamente a San José y no hemos tenido problemas. Hemos visto a la policía, no vemos así como que gente indigente rara o que te lleguen a pedir cosas. Muy tranquilo. San José es muy tranquilo de caminar. Ve a esta muchacha que iba pasando ahí con el celular en mano o escuchando ahí un WhatsApp. Muy tranquilo. Les recomiendo evidentemente que no salgan a la calle con cámaras grandes. Yo lo que ando filmando, con lo que ando filmando es con un telefonillo viejo, entonces no tengo problemas ahí de que me vaya a pasar absolutamente nada, pero ustedes traten de evitar salir con cadenas grandes de oro o con cosas que sean simulación de oro, porque uno nunca sabe. Al igual, es igual en cualquier parte del mundo. Si usted llega a exponerse, puede que llegue a tener algún tipo de problema. Pero como les digo, eso es aquí ya en la Conchinchina, ¿verdad? Aquí seguimos caminando. A mano izquierda estaban las arcadas. Seguimos caminando. No sé si vieron el primer capítulo que hablamos que hice una caminata ahí cerca y les había contado que esta parte azul que se ve, bueno, está despintada ya por donde pasa la gente, es una ciclovía que conecta desde la sabana hasta los tribunales de justicia arriba al este. Hasta acá hemos caminado 300 metros, o sea, 3 cuadras contando la cuadra de la iglesia de la Merced. Seguimos subiendo otra cuadra más, la número 4. Aquí a mano derecha vamos a ver, sí, este de aquí son las instalaciones de el periódico La Extra. Muy buenos reportajes tienen ellos. Uno saca información muy valiosa de ellos para poder brindarles a ustedes una información exacta y fidedigna. Esta señora me la he topado ya desde atrás con esas bolsas amarillas. Y ahí va la pobre señora con ese chiquillo. Saber qué llevan. Van todos contentos. Vean ustedes qué cosa. Estamos lunes 25 y aquí la gente está prendidísima cantando y todo. Aquí en el karaoke, en puro frente del Parque Central, por si usted quiere irse a dar una vueltilla ahí al restaurante La Muralla. Tengo siglos de no ir ahí. Por cierto, son
años de no salir así. Dicen que ahora salir a tomarse una cerveza cuesta un ojo de la cara y parte de la otra. Este es el Parque Central. Vamos viendo de que ya hay un poco más de gente en la calle y ya está oscuras, chicos. ¿Cómo nos ha agarrado la noche aquí caminando? Pero gracias a Dios todo nos ha ido al 100%. Vean ustedes cómo se ve la catedral a esta hora. Son ya pasadas las 6. Sí, son como las 6:30, una cosa así. Caminé bastante, muchachones, pero aquí les traje el videito. Espero de que sí les guste, que se suscriban si no lo han hecho, que comenten cualquier cosa para llegar a más gente, para que todos conozcan mi bello país Costa Rica. Vean qué linda imagen esta que les regalo. Wow, apenas como para estar ahí sentado, no sé, tomándose un cafecito. Qué tranquilidad. Me siento no sé, tan orgulloso de ser tico, porque de veras aquí le abrimos los brazos a todas las personas que llegan, sean de donde sean. Vea a la señora otra vez ahí, pobrecito mi amor, le pesará esas pobres bolsas de esa mujer. El chiquillo iba cagado de risa. Ve, aquí tenemos una estatua de Ana Frank. Hace poquito la pusieron, muy simbólica, con una mirada muy triste hacia la inmensidad. Muy triste la historia de Ana Frank. Y de vuelta aquí la señora con las maletas. Espero, señora, de que si nos ve si ve el video, escriba: fui yo la de las bolsas amarillas y mi hijo se llama fulanito de tal. Aquí nos vamos a meter por este otro lado, a un costado de la catedral. Vamos a ver por acá qué se ve. Seguimos caminando. Vean ustedes la cúpula de la catedral costarricense. Me encantan los pisos. Ya ese tipo de piso no se consigue en ninguna parte, yo creo. Bueno, solamente mandado a hacer. Vean qué linda. Está la gente rezando. Mejor sigamos por nuestro caminito para que ellos sigan haciendo lo que hacen. Por acá vamos bajando, bueno, subiendo lo que antes veníamos bajando cuando empezó el video. Vean ustedes, la gente ya salió del trabajo. Muy tranquilos todos para la casa, a descansar, porque mañana será un día nuevo, lleno de bendiciones, hasta para usted que está viendo el video en este momento. Mañana será y hoy será un día de bendición para usted. Amén. Y así va a ser. Confíe. Seguimos, vean ustedes, la gente tranquila, todo el mundo hablando entre amigos. Y ahí va la gente para la casa ya a descansar. Qué dicha. Ya terminó otro día más. Esto de acá es el colegio de señoritas, nada más que ya venimos de picada, de bajada, ¿verdad? Y vamos, ve, aquí por donde va pasando la policía en estos momentos, el carro de la policía, la patrulla, esa es la ciclovía. Aquí en el Parque de las Garantías Sociales de nuevo, caminando por la ciclovía, que si pasa un ciclista despapallado ahí para abajo, se lo lleva uno en banda, dicen aquí en Costa Rica. O sea, que si pasa muy rápido la persona y uno no se dio cuenta y el muchacho de la bicicleta tampoco, se lo levantó. Imagínense ustedes. Por eso hay que andar con los ojos abiertos aquí en San José a veces. Porque las ciclovías son bastante utilizadas, por cierto. Ya aquí llegamos. ¿Se acuerdan antes cuando les estaba comentando de la Universidad Da Vinci? Veanla acá. Esa es la Universidad Da Vinci. Allá al fondo está el Parque Morazán. Un día voy a hacer un video por ahí porque es un parque muy lindo. Y vean ustedes a dónde venimos a llegar de nuevo. Como les dije al principio del video, cuando llegamos a San José, los primeros serán los últimos. Y aquí estamos, en la iglesia de la Soledad de nuevo.
Vean las frutas y verduras para la sopa de hace un rato. No fue un déjà vu lo que usted tuvo ni lo que tiene, sino que vamos para atrás como el cangrejo. La iglesia de la Soledad se terminó de construir en el año de 1852. Y como dato interesante ahora para Semana Santa, esta iglesia en tiempos antiguos era utilizada para hacer el Calvario en lo que era la Semana Santa. O sea, donde ponían las cruces y eso, como para poner la parte dramática en las procesiones. Esta era la iglesia que se prestaba para hacer de Calvario. Vamos a ver si podemos ingresar. Pasamos aquí entre los carros y empezamos a subir graditas. Una, dos, tres, cuatro. Qué montón de gradas. Y llegamos. Esta es la iglesia de la Soledad. Es la que corona ejemplo en la cruz esta imaginaria que hicieron los masones, la que corona la parte de arriba de la cruz. Qué cosa más interesante. No sé si ustedes lo habían visto así, si habían caminado y se habían preguntado por qué las iglesias estaban en esa posición en el centro de San José. Pues ya lo saben, los masones metieron mano en esto y gracias a ellos tenemos un, un espacio en forma de cruz, como les dije, que divide el centro de San José en cuatro, en lo que es la parte del norte, del sur, del este y del oeste. Y ahora vean, hasta se puede con tarjeta dar lo que es donaciones. Así de que ya sabe cómo es todo acá en Costa Rica, cómo es caminar en Costa Rica. Si quiere llevar la tarjetita para dar plata en la iglesia cuando llega, aquí todo es bienvenido, al igual que usted. Así de que cuando quiera, acá lo esperamos hoy, mañana y siempre. Que la pases bien, chao. Eso es todo, amigos.